Bienvenidos esta noche de transmisión. Dios les bendiga a todos los que van a ingresar en vivo o posteriormente a esta transmisión. Les saluda a su hermano Luis Tinoco. Pues vamos a continuar con el estudio que hemos estado viendo, que hemos estado realizando en estas últimas semanas, que es el tema de la salvación. El por qué, para qué y por qué. Eso lo hemos estado explicando. Incluso hay más videos anteriormente a este que están escuchando. Y en esta ocasión nos toca escudriñar y hablar de para qué nos salvó. Hayamos estudiado quién nos salvó, cuándo nos salvó, pero lo que debemos saber y entender muy bien es el para qué nos salvó. O sea, hay un propósito por el cual Jesús vino y nos quiso rescatar de las garras de la muerte, de las garras del pecado y de todo lo que esto conlleva. Entonces prepare ahí donde esté sus Biblias. De igual manera vamos a estar proyectando todo lo que son las citas bíblicas. Algunas las vamos a estar leyendo aquí en vivo. Yo creo que las que no sean tan largas para no extendernos tanto. Y pues vamos a comenzar. Vamos con la primera diapositiva que tenemos, que dice, ¿para qué nos salvó? Ahí está. Jesús vino a rescatar a los perdidos. Vamos a buscar en esta cita lo que es Lucas. Vamos a buscar Lucas, versículo 19. Yo lo estoy buscando también. Perfecto. Lucas 19 del 1 al 10. Que muchas veces esta cita ya la conocemos. Es muy conocida. De Jesús y Zaqueo. Dice esta versión, vamos a leer. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, NBI. Es muy clara, es muy buena esa versión. Quien la quiera descargar. Hay una aplicación que se llama YouVersion. Es muy buena, realmente se la recomiendo que la puedan descargar. Les va a ayudar mucho. Tiene devocionales, tiene estudios. Está muy completa, tiene muchas versiones. Bueno, dice la palabra. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por esto se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poderlo ver. El árbol así se llama, sicómoro, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos comenzaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo, resueltame, resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad de lo que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos en estos dos versículos algo muy importante. En el versículo 19, en el 9 y en el 10, que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente aquí vemos dos explicaciones muy importantes. Primero, el arrepentimiento de Zaqueo, que él dijo, o sea, él prometió, voy a devolver lo que he robado, voy a devolver lo que he hecho mal, pero posteriormente también el Señor dice que él vino a buscar lo que se había perdido, no lo que ya estaba salvo. Porque pues meramente lo dice en otro versículo, los sanos no necesitan doctor, los que necesitan doctor son los enfermos. Entonces,
¿Para qué nos salvó? Para precisamente rescatarnos de la perdición, de donde estábamos perdidos, en nuestros delitos y pecados, muchas cuestiones de ese tipo que ya muchas veces las conocemos, pero es necesario repetirlas, es necesario decir las cosas y de igual forma recordar, porque muchas veces se nos olvida. Ya hemos escudriñado en el video pasado, que era un pecado, que es un error, algo que se comete en contra de Dios. Entonces Dios nos vino a rescatar de esto. Bueno, en este caso Jesús. Dice aquí, vamos a ver la primera cuestión de qué nos salvó. Bueno, esto viene en varios capítulos. Vamos a leerlo. Vamos a Hebreos 2, versículo 9 y 10. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existiese, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Eso es Hebreos 2, del 9 al 10. Entonces aquí está bastante claro. Dice que al Señor Jesús lo hicieron un poco menor que los ángeles. O sea, cuando vino aquí a la tierra no se refiere en su gloria. En su gloria sabemos que Él es Dios. Pero dice, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. O sea que ya había un antecedente ahí. Dice, así que por gracia de Dios la muerte que él sufrió resulta en beneficio para todos. Ahí es donde resulta que pues somos beneficiados por la muerte del Señor Jesús. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. O sea que sin el Señor Jesucristo no podríamos ser librados de la muerte, porque la muerte todavía tendría potestad si Dios no hubiera perfeccionado a nuestro Señor Jesucristo. Esto de igual manera lo podemos ver en Corintios 15, Primera de Corintios 15 del 55 al 58. Y estas son una de las cartas paulinas, donde viene claramente y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí podemos ver que pues realmente la muerte utiliza ese aguijón, esa trampa, con qué dañarnos, que es el pecado. Sabemos que también si no hubiera pecado, bueno, sin ley no hubiera pecado, pero entonces aquí estamos viendo que el Señor le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque realmente ya la muerte no tiene potestad sobre el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a corroborar para ir terminando este primer subtema en Romanos 6 del 5 al 11. Dice de la siguiente forma, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiere su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él en cuanto a su muerte. Murió el pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces podemos entender que aquí básicamente se está diciendo que como el Señor ya murió y resucitó, nosotros al creer en Él, al estar en Él, también morimos y resucitamos en Cristo. Por lo cual,
Si Cristo venció la muerte, nosotros ya la vencimos por medio de aquel que la venció, o sea, por medio del Señor Jesús. Ahora bien, en esto también se hace hincapié a lo que es el bautismo. Incluso esa es la manifestación, por así decirlo, pública o física, de que nosotros aceptamos la muerte en Cristo, pero igual manera la resurrección en Él. Por eso es por sumersión, o sea, por eso el cuerpo tiene que quedar, entre comillas, totalmente sepultado y con esa figura de volverse a resucitar. Esa es una de las declaraciones de arrepentimiento y de que uno declara que está ante los brazos y el poderío de Dios. Ahora bien, vamos a seguir con estas diapositivas. La segunda cosa para que Dios nos salvó es para estar bajo la gracia de Dios. Recordemos que antes estábamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que eran 613 mandamientos, los cuales yo creo que ni 10 podemos cumplir en los 10 mandamientos. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, shalala, shalala. Entonces yo creo que ni esos podemos cumplir realmente, porque en algún momento pues tendríamos que decir alguna mentira, ¿no? Por ejemplo, en algún momento tendríamos, no todo el tiempo honramos a nuestros padres y a nuestra madre. Entonces, yo sé que eso es consecutivo, o sea, no es como que se haga de una sola vez y ya con eso falles, ya no hay marcha atrás, claro que no, pero es por poner un ejemplo. Pero ahora bien, la gracia se cambia por la ley. Entonces, hoy estamos bajo la gracia de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos 6, del 12 al 14. Ahí mismo donde estábamos, nada más ojele un poquito o en su celular bájele un poquito más y dice de la siguiente forma: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte, de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. O sea que tenemos que tomar ese cuerpo de justicia para poder ser justificados por Dios y estar bajo la gracia. De igual manera vamos a Efesios 2 del 1 al 10. Entonces, aquí desde el subtítulo que vemos en Efesios, vemos que dice la vida en Cristo. Ya desde ahí yo creo que nos da un gran significado de lo que quiere tratar este capítulo. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, que conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por vuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aún estábamos muertos en pecados, gracia a ustedes ha sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, o en algunas dice para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces aquí básicamente está diciendo que Dios, que el Señor Jesús ya cumplió toda la ley, entonces nosotros ya no tenemos que cumplirla, porque ese era el reto de cumplir esta ley. El reto era que nosotros nos parezcamos más a Dios a través de llevar las cosas correctamente. Obviamente al ser humanos, obviamente al ser en ese sentido pecaminosos, cometemos errores y todo lo que hacemos, pues no era posible. Realmente se los volvemos a mencionar. Entonces dice en este capítulo algo muy importante.
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo Jesús. Aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por gracia ustedes han sido salvos, o sea, por el regalo de Dios. Y más adelante nos dice que la fe también es un regalo de Dios. O sea que básicamente lo que nosotros hacemos no es nuestro, no nos corresponde a nosotros, todo es bajo la gracia de Dios, o sea, bajo la voluntad, bajo el regalo, bajo todo el amor que Dios nos ha dado. Entonces, gracias a eso, mantener un estatus de perdón, un estatus de amor, un estatus de comprensión delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que estamos hoy bajo la gracia y no bajo Dios, bajo la ley, perdón, bajo la ley del Antiguo Testamento, o sea, de Moisés, que obviamente esto no significa que se cancelen algunos mandamientos, ni mucho menos que se pasen por alto. La primera significado de esto es que el Señor Jesús lo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Segundo, vemos que mandamientos como no robarás, como el divorcio, como no tentarás la mujer de no cometerás adulterio, perdón, se vuelven realmente, la de no matarás también, se vuelven aún más intensificados o más profundos con las palabras del Señor Jesucristo, ya que todo dice que viene de dentro, ya que dice que todo lo que es el pecado, lo que es las inmoralidades, las muertes, todo eso viene de dentro. Entonces eso lo pone como que la vara más alta. Porque anteriormente, pues si tú no cometías el acto, no había pecado, no había error. Pero hoy en día, si tienes la intención de hacerlo, ya pecaste. Solamente el acto sería la consecuencia de algo que tú ya sentiste anteriormente. Entonces, es importante saber que Dios nos salvó para estar bajo la gracia de Dios, porque hoy muchos quieren hacer muy judaizante todo lo que es la obra de Dios. Quieren meter todo lo que son las fiestas judías y demás. Y entiendo que son buenas y entiendo que son adecuadas para el pueblo de Israel hoy en día. Yo no estoy en contra de que los practiquen, pero el pueblo de Israel, no nosotros, porque nosotros ya estamos bajo otras circunstancias. Pero bueno, yo creo que eso sería un tema para después y también hay mucha mecha de dónde sacar este pabilo, dicen por ahí. Entonces vamos con la tercera, para reconciliarnos y ser familia de Dios, para reconciliar y ser familia de Dios. Ahora, ¿con quién nos teníamos que reconciliar? Esa es la pregunta. ¿Con quién debíamos pues hacer las paces básicamente? Pues esto era con Dios. ¿Por qué? Nosotros al pecar, nosotros al pues echarnos en nuestros delitos y pecados, como lo leíamos anteriormente, por lo regular y por consecuencia nos constituíamos enemigos de Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque Dios es perfección, porque en Dios no hay pecado, porque en Dios no hay nada malo, y porque también Dios no hace nada a medias y tampoco hace nada imperfecto ni malo. Entonces nosotros al ser creación suya y decir que nosotros pecamos, que cometemos error, que todavía hacemos cosas malas, pues básicamente estamos diciendo que no somos de Él, porque no estamos cumpliendo lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, esto viene en Efesios 2, del versículo 11 al 22. Vamos a repetir la misma fórmula que hicimos hace rato. Los que tienen su Biblia, nada más ojele otro poquito, y los que tienen celular, pues bájenle un poquito más. A ver, vamos a ver. Nos acaba de llegar una notificación. Vamos a ponerle silencio a esto. Dice aquí el capítulo, se llama Unidad en Cristo. Vamos a ver, dice, por tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, porque aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba.
pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo que los dos pueblos una nueva humanidad al hacer en paz, para reconciliar con Dios a ambos con un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino circuncidados del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular en todo el edificio, bien armado, se levantado para llegar a un templo santo en el Señor. Él también, ustedes, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Muchas veces nos hemos llegado a escuchar, ¿no?, que hoy en día hay dos pueblos, que están los judíos y nosotros los llamados gentiles. Les voy a contar una anécdota, un testimonio muy bonito de esto, porque me sucedió a mí. Hace unas 2, 3 semanas, bueno, ya tenía la idea desde hace mucho tiempo, pero no la había ejecutado, incluso me daba como que temor hablarlo. ¿Por qué? Porque yo tenía ese pensamiento. Yo decía, es que yo ya no soy obviamente ni judío, pero tampoco soy gentil. Porque más adelante, y muchos conocen esa palabra, ese versículo donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces yo decía, es que yo ya no soy gentil, yo soy de la familia de Dios, yo soy una nueva raza. No tal vez de sangre, ¿no? Obviamente pues, sigo siendo mexicano, sigo siendo humano, pero me refiero a lo espiritual. Y yo hice un TikTok a través de esto. No conocí este versículo. Ahora sí me van a tachar de ignorante, pero sí, yo no conocía este capítulo donde decía esto. Entonces yo hice TikTok y muchos lo entendieron el punto, pero una persona sí me comentó, dice, no me acuerdo cómo me puso, creo que pues, había gentiles, dice, pero para ti, ¿quién es gentil? Entonces, obviamente por raza, por sangre, pues soy gentil, pero espiritualmente yo ya no pertenezco a ninguno de los dos, yo pertenezco a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo familia. Porque dice que somos, pues dice el versículo 18, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. O sea, por el espíritu de nosotros, con el Espíritu Santo nos da ese acceso. Entonces nosotros aún creyendo que no éramos pueblo, hoy podemos entender que ya no somos ese pueblo que antes se conocía, sino hoy somos algo más hermoso y algo más prometido, que somos familia de Dios. Dice, porque en Cristo Jesús es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino a proclamar paz a ustedes, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Entonces, dice en el 19, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Entonces está diciendo que ya no somos familia por Dios y somos edificados bajo el Nuevo Testamento, o sea, bajo el fundamento de los apóstoles que tiene la nueva revelación, y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, que era de donde provenía toda esta revelación, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, o sea, que si tenemos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero si no tenemos a Cristo, no funciona. Así estaríamos transgiversando las cosas y solamente entendiendo las cosas a nuestra forma de pensar. Tiene que estar en Cristo, tiene que pasar por Cristo todo, lo que es el antiguo al nuevo y del nuevo al antiguo, para poder conjugar realmente una verdad y poder entender bien las cosas. Seguimos con esto. Entonces ya terminamos, recuerden,
es primero, tenemos que ser librados de la muerte. Segundo, nos salvó para estar bajo la gracia. Y tercero, nos salvó para reconciliarnos y ser familia de Dios. Ok, pero nos falta una cita. Sí, perdónenme. Vamos a ver Hebreos 2, del 10 al 18. Búsquenlo ahí y dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento del autor de la salvación de ellos, tanto que él santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, en otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel, compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Yo creo que estos versículos que acabamos de leer engloban todo lo que Cristo vino a hacer. Él vino a poner su vida por nosotros, es compasivo porque Él ya pasó, pero de igual manera es sufrido en la tentación, por eso puede ayudarnos a nosotros que tenemos esa tentación. Pero lo que me llama más la atención, y es lo que abarca el tema, es que no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, sigo admirando al Señor Jesucristo y todo lo que Él hace, dice y cómo actúa, porque a pesar de ser Dios, a pesar de venir del linaje más puro que hay, pues realmente no es para nada soberbio, ni nada orgulloso, ni hace acepción de personas, como la propia palabra nos manda a decir que no hagamos. Perfecto. Vamos ya al siguiente subtema, y dice el cuarto punto, ser librados del infierno, del lago de fuego y azufre. Es obvio que ya hablamos de la salvación, que estamos hablando de ser salvados, pero precisamente el Señor nos vino a salvar para evitar el lago de fuego y azufre. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 20, 7 al 15. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué versículo tan fuerte! Bueno, seguimos, vamos a ver Mateo 25, 31 al 46. Dice, sí, 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá al rey y a los que estén a la derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer.
Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? Él responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y por último, vamos a ver un poquito más atrás, Mateo 10. Mateo 10, 28. Vamos al 28. Dice: No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice que pues el lago de fuego y azufre, el infierno, fue hecho para Satanás y sus ángeles, para Satanás y sus potestades. La cuestión aquí es que el hombre, es el pecador, al no llevar los mandatos que Dios le ha dado, pues básicamente se compara y se pone al nivel de todo lo que es el diablo, sus potestades y todo eso. Pero de esa misma forma debemos entender que es donde radica nuestra actitud y radica nuestra forma de ser y las cosas que hacemos. Porque veíamos en Mateo 25, cuando el Señor dice que aunque sea al más pequeño, si le hicimos algo bien, recibiremos gloria, pero si hicimos algo mal, iremos al infierno. ¿Esto por qué? Porque cuando no ayudamos o no apoyamos a una persona necesitada, o no hacemos las cosas como si fueran para Dios, nos estamos manifestando como hipócritas y estamos tomando la misma actitud que toma el diablo, que es egoísta, es vanidoso, es pues, básicamente todo lo malo. ¿Alguien quiere saber más características de eso? Pues si lea Gálatas, me parece que es el 5, Gálatas 5, donde viene todo lo que es el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Entonces, realmente uno debe tomar en cuenta todo lo que hace día a día, porque es muy importante apoyar a los demás y también darles algo de bienestar a sus vidas. Digo, siempre y cuando salga del corazón. Si hay algo ahí que te estorba, mejor medítalo y pues ponlo en las manos de Dios para que Él pueda confiarte y hacer que hagas todo eso. Pues bueno, vamos con el siguiente punto. El punto número 5 es: nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Para ser discípulos y predicar el Evangelio. Vemos citas como Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 o Juan 21. En todas estas viene lo que es la gran comisión. En todas estas viene manifestado todo eso. Pero a mí me interesa mucho Mateo 28 del 16 al 20, porque son muy pocos versículos, pero de gran impacto. Incluso lo dice el subtítulo de ahí, dice la gran comisión. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo. Entonces el Señor nos manda a predicar este evangelio, a anunciar las buenas nuevas. ¿Para qué? La primera, para ser discípulos. Recordemos que un discípulo no es solamente una persona que tú le predicas, no es solamente una persona que tú vas a llegar con un volante y le vas a decir, tenga su volante, crea en Dios, Dios le bendiga, hasta luego. No, un discípulo precisamente es eso, discipular, es estar en comunión con esa persona, sea en lo secular, sea en la iglesia, pero que tú tengas una comunión real. No solamente de que tú vayas y le des una clase, no solamente que tú vayas y le digas, tenga, hoy vamos a hablar del bautismo, usted debe saber de la Santa Cena, usted debe saber de la salvación, no, es ir y decirle, oye, ¿cómo te encuentras hoy? Es ir y decir, oye, ¿cómo va todo bien en la casa? Oye, ¿cómo va todo bien en el trabajo? A veces se disipula más sin siquiera dar una clase. No, obviamente sin mencionar la palabra, porque la palabra siempre debe estar presente en todas nuestras reuniones. Eso es bíblico y es de Dios, que siempre estemos compartiendo salmos, profecía, cantos espirituales, lo dice Pablo de la misma forma. Pero, en ese sentido, el discipulado es más como una comunión, como una amistad verdadera que Dios nos permite tener. Ahora, siguiente a eso, dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como dicen por ahí, no solamente es hablar del trato, sino cerrarlo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que se cerró ese trato? Pues a la hora que la persona haga esa confesión física, esa confesión ante las personas, ante el mundo, de que él es un hijo de Dios, que está arrepentido y que quiere, pues, cambiar su vida. Algo muy importante, dice el Señor, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, eso no significa que nosotros tenemos la autoridad completa, ni que no por nosotros va a salir esto. No, es porque al Señor ya ha salido dado, al Señor ya venció, el Señor ya tiene, por lo cual nosotros solamente nos queda, pues, seguir con el trabajo. Y por último dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora imagínense, podemos hoy ya tener pues ahora sí, ¿cómo se podría decir? Una guía completa de de lo que el Señor nos mandó a hacer. Precisamente vienen los 4 evangelios, las cartas paulinas, las epístolas de los apóstoles y demás. En las cartas también de Pedro, de Juan, donde vienen las instrucciones completas. Entonces, para decir que no sabemos qué predicar y no sabemos qué enseñar, pues yo creo que desde empezando por los 10 mandamientos, de ahí en adelante, podemos enseñar muchas cosas. Y algo muy importante, dice el Señor, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora bien, si el Señor nos salvó para ser discípulos, ¿cuándo debemos empezar a ser discípulos? ¿Cuándo debemos ir a predicar? Eso es una pregunta muy importante y eso es algo que muchos se cuestionan. Porque hoy en día o muchos se aceleran al proceso o muchos de plano nunca lo hacen. Por 2 motivos. La primera, los que se aceleran porque ya quieren hablar, porque ya piensan que solamente por ese medio se puede llegar a las personas. O simplemente anhelan atención, anhelan un púlpito. No sabemos. Solamente pues menciono algunos casos, ¿no? Que he conocido, que he escuchado. Y los que no lo hacen, pues es muchas veces por pereza, muchas veces no saben qué decir, muchas veces no saben qué hablar, muchas veces no entienden el propósito de esto, solamente piensan en sí mismos, a veces incluso caen en el egoísmo, que dicen, pues yo ya con que conozca de Dios, con que yo sea salvo, pues ya con eso. No, realmente si tenemos una salvación tan maravillosa, no podemos callar lo que hemos visto y oído, sino tenemos que ir a predicar las maravillas de aquel Dios que nos libró de la muerte. Entonces, ¿cuándo? Cuando el Señor lo diga. Tú prepárate, lee tu palabra, lee tu Biblia, busca 2, 3 maestros que sean fieles, aparte de tu pastor, busca maestros de sana doctrina, busca algún libro que te pueda ayudar a entender temas básicos para que tú puedas
pues enseñar, ¿no? Como dice la palabra en el versículo 20 de Mateo 28, pues enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, enseñándoles a honrar a los padres, enseñándoles a que no es bueno tener rencor con los hermanos, enseñándoles a que es bueno bautizarse, que es bueno celebrar Santa Cena, enseñándoles que la vestimenta pues muchas veces no importa, lo que importa es el corazón. Muchas cosas hay que enseñar. Entonces, tenemos que estar preparados. La palabra lo dice en Timoteo, primera Timoteo me parece, que la palabra está ahí para instruir, para redarguir y capacita al siervo de Dios para toda buena obra. Entonces, yo creo que no tendríamos más excusa que esa. Y por último, nos salvó para, o somos salvos para, creer, confiar y amar. Y como último o primero de los puntos, esto se pudo poner. ¿Por qué? Porque el amor es lo más importante. Antes de leer 1 Corintios, que yo creo que ya todos lo conocemos, vamos a leer Mateo 22, versículo 34 al 40. Dice el mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, básicamente diciendo que en esto se resume todo lo que hemos hablado, todas las cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a Dios por primero, Dios nos enseñará a amar a los demás. No es que yo ponga a Dios sobre mi familia, no es que yo ponga a Dios en lugar de, porque, ojo al dato, si ponemos a Dios en una posición, realmente yo creo que podríamos bajarlo y subirlo. Pero si realmente entendemos el amor de Dios y lo ponemos como prioridad, sabemos amar a nuestra familia con el amor de Dios. Sabremos amar a nuestros amigos con el amor de Dios. Entonces, es algo muy complicado a veces, pero el Señor realmente lo mandó. Entonces, si confiamos en Él, yo creo que podría ser sencillo. Ok, ahora sí vamos a buscar la cita estrella. Yo creo que todos ya la conocen, pero aún así vamos a revisarla. Que es 1 Corintios 13. Dice de la siguiente forma. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán, el conocimiento se agotará, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta,
pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es lo más importante. Eso lo hemos dicho y lo hemos hablado muchas veces aquí. La fe, pues el día que lo veamos, desaparecerá, ¿no? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve, y de igual manera la esperanza es que Dios nos rescate y venga por nosotros. Entonces, cuando pase alguna de estas dos cosas, pues desaparecerá, ya no tendrá utilidad. Cuando yo lo vea, pues voy a tener la certeza de que es real o de que lo he visto. Entonces ya la fe no entra. Cuando yo sea rescatado y esté en los cielos con Dios, pues ya la esperanza termina porque ya cumplió esa esperanza. Pero el amor es duradero. El amor es lo que debe permanecer hoy en día y lo que debe permanecer para la eternidad. Por eso es el mandamiento más importante, que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y Dios nos enseñará a amar de verdad. Muchos de nosotros no sabemos amar realmente cómo se debe amar una esposa, cómo se debe amar un hijo, cómo se debe amar una madre, un padre, pero en Dios y confiando en su palabra y aprendiendo de Él y estando en relación con su Espíritu, el Señor nos enseñará cómo debemos amar de una forma real. Así, todo lo que haremos lo haremos por amor, no por ley, no porque se debe hacer, no porque se debe realizar, sino lo haremos con toda convicción de que lo hacemos para Él y como para Él. Así que en esta noche terminamos esta parte. Ya solamente nos queda un subtema de este estudio de la, la salvación. Pues no nos queda más que orar. No nos queda más que ponernos en las manos de Dios y decirle a nuestro Padre Celestial: Padre, en esta noche te doy gracias. En esta noche te doy gracias por esta palabra, porque me has salvado, porque has mostrado tu misericordia en mi vida, porque no te has alejado de mí a pesar de lo que soy, a pesar de que cometo error tras error, a pesar de que muchas veces, Padre Santo, cometo lo malo delante de tus ojos, tú no te apartas de mí. Señor, mitiga la culpa que tengo, bórrala, desaparécela, pero bórrala de raíz, Padre Santo. Borra todo lo que hago mal, borra todo lo que hago, Señor, pero hazme, Señor, renovar mi mente e ir por un camino nuevo. Hoy puedo entender por qué me has salvado. Hoy puedo entender cuál fue el propósito de que me salvaste. Hoy ya no soy condenado a la muerte. Gracias, Señor. Hoy ya no soy condenado al pecado, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Hoy estoy bajo tu gracia, Señor. Pero eso no me da libertad de pecar, sino todo lo contrario. Hoy puedo llamarme hijo, hermano, familia tuya. Hoy puedo estar sentado a la mesa, no como antes que los perrillos solamente veían de lejos. Hoy puedo estar sentado con Abraham, Isaac y Jacob, como tú lo dijiste, Señor Jesús. Hoy ya no me acecha ni me da temor el infierno, ni el lago de fuego y azufre, porque sé que he sido librado por ti, porque sé que tú me sacaste y me libraste de ahí. Hoy, Padre, ya solamente me toca ir a ser discípulos, pero sé que tú vas conmigo, sé que tú no me dejarás, sé que tú no me desampararás, sé que tú irás como poderoso guerrero delante de mí y que me darás la oportunidad de llegar a más naciones, a más personas, a personas que necesiten saber de ti. Así que en esta noche solamente me toca, Señor, seguir creyendo en ti, a pesar que no te veo, a pesar de que a veces no veo una figura tuya o que no veo cosas sobrenaturales a la luz de mi vista, Señor. Pero hoy creo en ti. Hoy mi esperanza está puesta en tu voluntad, en tu palabra y en tu espíritu. Hoy no me desespero. Hoy sé que todo lo que puedo lo voy a tener esperando en ti, reposando en ti, sabiendo que tú eres un Dios sabio y que me darás las cosas cuando tengan que llegar. Y hoy, Padre bendito, no me queda más que amarte sobre todas las cosas, que amar a mi familia, que amar a mis amigos, amar a mis hermanos,
pero sobre todo amarme a mí mismo, Señor, que a veces nos cuesta más que a otras personas. Te suplico, Señor, que nos guardes y nos cuides de todo mal. Líbranos de toda tentación, porque tu palabra dice que como tú fuiste tentado, puedes socorrernos. Te doy gracias por esta palabra. La encomiendo a tu Santo Espíritu y que llegue a personas que la necesitan y que llegue a personas que no sabían esto y que puedan hacer un cambio en sus vidas. No nos queda más que darte la honra, la gloria, Santo Cordero de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por escuchar esta clase este estudio. Sí, clase, estudio de la salvación. Ya estamos por terminar. Esta fue la tercera parte. La vamos a resumir en una cuarta y última. Y pues ahí les mostramos nuestras redes sociales. En YouTube, Facebook, TikTok, lo tenemos como En Nombre del Rey. También ahí dejamos nuestro número de WhatsApp por si necesita una oración, necesita que intercedamos por usted, si necesita que platicar con alguien, siempre necesitamos platicar con alguien, pues ahí está. Ese logo, esa imagen que tienen ahí del Nombre del Rey, es la que tenemos en todas nuestras redes, en TikTok, Facebook y YouTube. Y ahí está nuestro código QR de TikTok por si necesitan también checar nuestros videos. Ahorita estamos subiendo muy buen material a TikTok. Entonces les pido que por favor se suscriban tanto a Facebook, YouTube y TikTok. Que le den ahí notificaciones para que cada vez que subamos algo pues les notifiquen. Pues no me queda más que despedirme y que darles gracias por todo esto. Que Dios me los bendiga. Que tengan una excelente noche. Y que la gracia de Dios siga todos los días con ustedes. Gracias.